Así es que vamos a leer Lucas capítulo 7, versículo 20. Y dice la escritura, y cuando los varones vinieron a Jesús, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Y en la misma hora Jesús sanó a muchos de enfermedades y de plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos dio vista. Y respondió Jesús a estos hombres y les dijo, id contad a Juan de lo que habéis visto y oído, que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos son limpiados, que los sordos oyen. Y fíjese cómo dice aquí, y los muertos resucitan. A los pobres es predicado el evangelio. Y dice el 23, y bienaventurado es el que no, dice, fuere escandalizado en mí. Bien, esto es algo muy interesante porque usted puede encontrar, mire, en Lucas, estamos en Lucas, vamos a leer el capítulo 1 de Lucas. Vamos a encontrar donde usted puede leer desde el principio y va a encontrar acerca del nacimiento, de la concepción de Juan el Bautista, cómo su madre era estéril, su padre era sacerdote y cómo Dios habló de que Juan iba a nacer y cómo iba a preparar el camino del Señor. Pero fíjese como dice la escritura en el versículo 41. Bueno, en el 40. Dice, y María entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció cuando oyó Elizabeth la salutación de María. Recuerde que aquí María ya había sido anunciado de parte de Gabriel, del arcángel o del ángel, del mensajero Gabriel, que Jesucristo había de ser concebido en María. Versículos anteriores a este versículo usted lo puede encontrar. Y dice aquí que María vino a visitar a Elizabeth y dice que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó con gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Y de donde esto a mí, que venga la madre de mi Señor a mí, porque he aquí, luego que llegó la voz de la salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Mi bienaventurado el que creyó para que se cumplieran las cosas que fueron dichas de parte del Señor. Aquí vemos a María, donde Jesús ya había sido concebido por la palabra incorruptible, por el Espíritu Santo que había hecho esta obra gloriosa en María. Y vemos a Elizabeth, que en su vientre llevaba a Juan el Bautista, y donde el Espíritu de Dios vino sobre Elizabeth y vino también sobre Juan, que aún estaba en el vientre de su madre. Ahora, es muy importante entender que Juan fue llamado con un propósito. Usted puede encontrar en el Evangelio de Juan, usted puede encontrar en Lucas, usted puede encontrar en Marcos, en los primeros capítulos, acerca de Juan y cómo él fue llamado con un propósito a proclamar el camino del Señor, a proclamar la venida de Jesús, la primera venida de Cristo. Simplemente voy a ir, usted puede apuntarlo, pero voy a ir a Mateo capítulo 3. Y en Mateo capítulo 3 dice, y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo,
arrepentíos que el reino del cielo está cerca. ¿Qué significaba esto? Jesús ya había nacido, Jesús, de hecho, Juan le llevaba, digamos, 6 meses de edad. Jesús estaba a punto de manifestarse y Juan estaba predicando y decía, arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. Juan estaba preparando el camino a Jesús, porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, diciendo, la voz de aquel que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor y enderezar sus veredas. Y el mismo Juan tenía vestiduras de pelos de camellos y una cinta de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Capítulo 3 de Mateo. Y usted puede encontrar más acerca de Juan ahí. Juan tenía un propósito: proclamar el reino de Dios, preparar el camino a Jesús. No tenía otro propósito más que ese. Pero hay quienes dicen que Juan creció de una manera tan estricta, bíblicamente hablando y religiosamente hablando. Recuerde que Juan era hijo de un sacerdote. De tal manera que Juan no fue un niño, un joven y un adulto cualquiera. Él fue apartado, separado. Él tenía que haber estudiado todas las escrituras, haberse preparado de una manera exhaustiva. Hay quienes dicen que fue preparado por cierto grupo de una manera religiosamente estricta. Pero el hecho es de que cuando Juan inicia su ministerio tenía un solo propósito: pregonar, proclamar a Jesús y su venida. Y vemos entonces que usted lo puede encontrar ahí en Mateo 3, donde Jesús es bautizado por Juan el Bautista. Y usted puede encontrar también en el Evangelio de Juan, donde dice la Escritura que el mismo Juan el Bautista dijo de sí mismo: yo no soy digno de abrochar la sandalia de los pies de Jesús. Y el mismo Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe para que el Señor Jesucristo sea exaltado y crezca. Así es que Juan tenía muchos seguidores, bautizó a muchos judíos en aquella época, a muchos, cientos o miles. Y entonces todos aquellos discípulos o todas aquellas personas que fueron bautizados para arrepentimiento escucharon de la misma voz de Juan decir que Jesús vendría a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Así es que todos los discípulos de Juan, cuando Jesús fue manifestado después de ser bautizado, el mismo Juan vio que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús como paloma. Esa fue una señal que le fue dada a Juan. El mismo Juan habló acerca de Jesús, que él era el Cordero de gloria, el Cordero que quita el pecado del mundo. Así es que mientras Juan estaba pregonando y preparando el camino del Señor, no tenía dudas acerca de Jesús. Pero cuando fue llevado a la cárcel por causa de Herodes, Herodes era un rey, pero era religioso también. Y no vamos a entrar mucho en los detalles de por qué fue llevado a la cárcel, por causa de la hija de la esposa de Herodes, que le pidió un deseo a Herodes y Herodes le dijo que se lo iba a cumplir, y ella le pidió por causa de su madre. La madre había sido esposa del hermano de Herodes, del rey Herodes, y Juan había decretado, había hablado acerca de que Herodes estaba caminando en pecado. Pidieron la cabeza de Juan el Bautista, así es que Herodes no tuvo otra opción más que apresar a Juan, y en su momento lo degollaron. No sabemos cuánto estuvo Juan en la cárcel y no sabemos cuánto tiempo pasó desde que fue encarcelado hasta que Juan preguntó o mandó preguntar al Señor Jesús acerca de cuándo era, acerca de que si Jesús era el Mesías o habrían de esperar a otro. Ahora, muchos creían de los judíos que el Mesías, de hecho,
En la actualidad muchos creen de esta misma manera, pero en aquel entonces los judíos religiosos, y seguramente Juan el Bautista también, creían acerca de que el Mesías vendría a liberar al pueblo, no solo a redimir, pero a liberar al pueblo de toda la opresión y a venir a reinar en gloria. Y así es que quizá Juan pudo haber preguntado acerca de que si Jesús era el Mesías, porque si tenía ese concepto en su mente de que Jesús vendría a liberar al pueblo, seguramente pudo haber pensado Juan el Bautista que Jesús, siendo el Mesías, lo pudo haber liberado o librado de la cárcel. Pero Jesús le responde a Juan haciendo alusión a unos versículos que vienen en Isaías 35. Así es que acompáñeme a Isaías 35, porque Jesús le contesta de acuerdo a la palabra. No le manda palabras de animación, ni va y acompaña a los discípulos para visitar en la cárcel a Juan, pero le habla acerca de lo que estaba sucediendo, cómo los ciegos veían, los sordos oían, eran limpiados los leprosos. Y esto hace alusión a unos versículos que viene en Isaías capítulo 35, versículos 4 en adelante, dice Isaías 35, decid a los de corazón apocado, confortaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene, fíjese cómo dice, con venganza, con pago. El mismo Dios vendrá y os salvará. Juan conocía estas escrituras. Y conocía este versículo, aunque él no lo tenía en capítulos y en versículos como lo tenemos ahora, pero conocía exactamente la misma palabra. Jesús no hace alusión al versículo 4, pero a partir del versículo 5, sí. Y dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Eso fue lo que Jesús mandó decir con los discípulos de Juan. El 6, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Así es que Jesús hace alusión con las palabras que él refiere a estos discípulos a Isaías 35 para que Juan sea confortado, afirmado por la palabra, no por sus sentidos, no por sus sentimientos, no por su lógica humana, pero por la palabra. Ahora, imagínese usted que Juan, habiendo sido preparado exclusivamente para preparar el camino para Jesús, y que Jesús no hubiera sido el Mesías, y él ya estaba en la cárcel. Pero Jesús estaba afirmando y confirmando a Juan acerca de esto. Pero Jesús no le manda decir a Juan el versículo 4. Dice, decídalos de corazón apocado, confortaos. No temáis. He aquí, nuestro Dios viene con venganza, con pago. El mismo Dios vendrá y os salvará. Estas palabras no fueron referidas a Juan. Jesús las omitió. ¿Por qué omitió estas palabras? Recuerde que la Escritura nos enseña en Juan, capítulo 3, que Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, no vino a condenar al mundo, sino vino a salvar, a redimir a los hombres de sus pecados. No a rescatarlos y a salvarlos por fuerza, pero a redimirnos. En su obra terminada, completa y perfecta, a morir en nuestro lugar. Era necesaria la expiación, era necesario el sustituto, era necesario que la justicia de Dios fuera satisfecha, que se pagara la deuda. Pero le tengo una gran noticia. Jesús resucitó y dijo, voy a prepararos lugar y vuelvo pronto.
Dejo mi Espíritu Santo, enviaré mi Espíritu Santo al Consolador para que ustedes no estén solos, no estén huérfanos. Pero regresaré. Nos lo enseña en la Santa Cena, en la comunión. Nos lo enseña en las Escrituras acerca de la segunda venida de Jesús. Ya estamos en Isaías, así es que acompáñeme a leer Isaías capítulo 61. Fíjese cómo dice Isaías 61 en los versículos primeros. Dice el versículo 1: El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ungió el Señor. Heme enviado a predicar buenas nuevas a los mansos y a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel, a promulgar el año de la buena voluntad del Señor. Y fíjese cómo termina diciendo el versículo 2: y a promulgar el día de la venganza del Dios nuestro. El día de la venganza del Dios nuestro. Lo mismo que dice Isaías 35. Pero cuando Jesús fue al templo y le dieron el libro de Isaías y él encontró este capítulo 61, recuerde, en aquellos tiempos no estaba dividido en capítulos, pero Jesús encontró esta escritura y declaró en Lucas 4:18: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido Dios. Y empieza a declarar el Señor Jesús, pero nunca se refiere o nunca habla acerca, como dice aquí, del día de la venganza del Dios nuestro. Esas palabras Jesús no las cita. Lo voy a leer para hacer alusión y que no haya ninguna duda. En Lucas capítulo 4, versículo 18, empieza diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los oprimidos, para predicar el año aceptable del Señor. Versículo 19 y el 20 dice: y entregando y cerrando el libro, lo dio al ministro. Y aquí en Isaías 61 dice, al final del capítulo 2 dice, bueno, el capítulo 2 dice: a promulgar el año de la buena voluntad del Señor. Y en Lucas dice: a predicar el año agradable, aceptable del Señor. Es lo mismo, pero la última parte del versículo acerca de la venganza, el día de la venganza del Dios nuestro, Jesús no hace referencia a él, como tampoco cuando le manda la respuesta a Juan el Bautista hace referencia hacia la venganza con la cual el Señor vendrá en Isaías 35. Solo habla acerca de que los ciegos son sanados, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, los muertos resucitan. ¿Qué significa esto? Que Jesús tenía que ir a la cruz. Ahora, podemos hacer una analogía muy interesante. Y ponga mucha atención aquí porque quizá usted se va a sorprender. El Señor Jesucristo dijo que regresaría por su iglesia. Y vendría el Señor Jesús a reinar 1000 años a esta tierra. En los últimos días, que estos ya están a punto de suceder, no sabemos cuánto tiempo falta. Podríamos decir 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 7 años. No lo sabemos, pero creemos que es pronto, ya muy pronto. El mismo Señor Jesucristo dice que solo que a nosotros no, bueno, a sus discípulos les dice, déjenme se lo leo para que todos podamos estar en el mismo sentir, porque lo dice en Mateo, pero particularmente en Hechos capítulo 1, cuando los discípulos le preguntan acerca de que si Jesús va a restaurar el reino. Dice, estando reunidos con ellos, mandó que se fuesen a Jerusalén
Estoy hablando de Hechos capítulo 1. Dice, porque Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. El versículo 6 dice, así que cuando estuvieron reunidos, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? El versículo 7, y Jesús les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su propia potestad, mas recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Y recuerden que el Espíritu Santo, entre la obra gloriosa y maravillosa que nos ha entregado y que nos está guiando a través de la palabra, tiene uno de sus propósitos es enseñarnos todas las cosas que habrán de venir. Así es que usted y yo no debemos estar preocupados porque no solo el Espíritu Santo está en nosotros y ha sellado nuestro espíritu y tenemos todas las riquezas en gloria en Cristo Jesús en nuestro interior, porque el Espíritu de gracia, el Espíritu de Cristo mora en nosotros, sino que es muy importante que podamos entender que el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia, pero después habrá un reinado de 1000 años. Hay quienes dicen que la iglesia se irá antes de la tribulación. Se describe una tribulación y una gran tribulación en la Biblia, en la semana 70 de Daniel. Hay muchas posiciones. Hoy en día hay exageradamente muchas posiciones diferentes acerca de esto. Muchos están hablando acerca de el posible arrebatamiento de la iglesia. Muchos están hablando acerca de que el Señor Jesucristo vendrá y entonces sí será el día de la venganza del Señor, porque en estos tiempos de tribulación y de gran tribulación se manifestará no solo el anticristo, sino el falso profeta. Harán una imagen en donde el mismo diablo, Satanás, la serpiente antigua, empoderará para que hagan señales, prodigios y milagros y muchos se pierdan, muchos sean marcados. Y cuando el Señor Jesucristo en su segunda venida se manifieste con poder, destruirá todo el mal, atará al diablo por 1000 años y posterior a eso, en esos 1000 años habrá un reino a través de Cristo y los nacidos de nuevo, a través de Cristo y todos los salvos en la tierra, y después de esos 1000 años vendrá sobre la humanidad que no está escrita en el libro de la vida el juicio en el gran trono blanco, y entonces todos los que no sean encontrados en el libro de la vida y que sean juzgados en este juicio del gran trono blanco serán echados al lago de fuego que originalmente no fue preparado para los hombres sino para Satanás, la serpiente antigua, los demonios. Sin embargo, todo aquel que no se halle, todo aquel que no reciba a Jesús, todo aquel que no reciba el perdón de sus pecados por la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario, tendrá una muerte eterna separado de Dios en el lago de fuego. Bien, pero lo interesante aquí es que más allá de la posición del arrebatamiento de la iglesia o de que no haya arrebatamiento y que los que estemos vivos tengamos que pasar la tribulación y la gran tribulación, y yo al respecto he dicho, cualquiera de las posiciones que sea, es tan importante hoy en día que nosotros permanezcamos en la palabra y permanezcamos en la fe. Porque sin la fe, sin la palabra, el poder de Dios, la protección de Dios, la bendición de Dios, la manifestación de la gloria de Dios no puede fluir en nuestras vidas. Hay un poder tan glorioso en cada uno de los creyentes nacidos de nuevo que nos fue dado en Cristo. Efesios capítulo 1, segunda de Pedro capítulo 1 versículos 3 en adelante. Primera de Corintios 2:12, etcétera, etcétera, etcétera. La misma unción con la cual fue ungido Jesús, fuimos ungidos tú y yo si somos creyentes nacidos de nuevo. Así es que la misma promesa que Dios le dio a Josué
Nada te podrá hacer frente, dice la Escritura. Nadie ni nada te podrá hacer frente. Es la misma promesa que el Señor nos da a nosotros. Y no solo eso, sino que a nosotros sí nos fue dicho, por causa de la muerte y resurrección, sepultura y resurrección de Jesús, por causa de su Espíritu Santo. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Así es que el Espíritu de Dios mora con nosotros. Y tenemos esta gran bendición. Así es que es tan interesante e importante que perseveremos en la fe. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo en Mateo 24 dice, por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y la palabra en el griego que habla de muchos, la palabra en el griego que habla de muchos en Mateo 24, se refiere a la mayoría. Por causa de la maldad, la fe, el amor de la mayoría se enfriará. Así lo dice la Escritura. Así es que ningún creyente puede descuidarse de una salvación tan grande que nos fue dada si no fuimos llamados a perseverar. Es tan fácil. Bastan 3 días, 5 días, 7 días para que un creyente nacido de nuevo se pierda en la incredulidad. Solo abriendo sus oídos a tanta mentira y engaño en este mundo, a tanta vanidad, con 3 días o 7 días, o digamos 21 días, un creyente nacido de nuevo de años, perseverando en la fe, se puede perder. Si no perseveramos en la palabra, si no perseveramos en la oración, en el Espíritu, orar de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la palabra de Cristo, cualquier creyente puede sucumbir. Ahora, Juan vino a preparar el camino del Señor. Y Juan murió estando en la cárcel. Es decir, de la cárcel después fue sacrificado. Pero cuando Jesús le mandó decir, los muertos resucitan, Juan el Bautista murió y fue al seno de Abraham o al paraíso, el que Jesús declara cuando habla con uno de los ladrones que están siendo crucificados juntamente con él. Pero después Jesús lleva cautiva la cautividad, es decir, toma a todo creyente, a toda persona que duerme en el seno de Abraham y es llevado al cielo. De tal manera que el seno de Abraham que estaba debajo de la tierra ya no existe más. Es decir, ahí estaban todos los creyentes, ahí estaba Abraham. Pero cuando Jesús resucita, todos son llevados al cielo, esperando la resurrección de los muertos de nuestros cuerpos, de los cuerpos de las personas. Su espíritu está con Cristo y cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, todos los cuerpos de los que han dormido resucitarán primero y todos los que estemos vivos seremos arrebatados, transformados en un abrir y cerrar de ojos y seremos llevados con Cristo, con cuerpo, espíritu y todo nuestro ser en las nubes y después descenderemos para reinar con Cristo 1000 años. Ahora, Juan preparó el camino para Jesús en su primera venida. Tú y yo fuimos llamados a preparar el camino para su segunda venida. Juan preparó el camino para su primera venida. Y Juan era un hombre que, si tú lees cuidadosamente las Escrituras, estaba lleno del Espíritu, lleno del fuego de Dios. Muchos lo seguían,
no por su apariencia, aunque andaba vestido con vestiduras de camello, y por su tipo de comida. Él había crecido apartado para Dios, pero lo seguían porque predicaba, pregonaba el camino del Señor, el reino de los cielos que se estaba acercando, pero porque Juan estaba lleno del fuego de Dios. Y así pregonó, así preparó el camino del Señor. Y cuando fue privado de esta bendición, prácticamente Juan se apagó. Pero dice la Escritura que sobre nosotros vino una unción que no nos dejará ni nos abandonará. De tal manera que si perseveramos en la palabra, protegemos nuestros corazones de la incredulidad y empezamos a creerle al Señor y a sembrar la palabra en nuestros corazones y a predicar la palabra va a encender nuestros corazones y de tal manera puede encender nuestros corazones, que haya fuego en nosotros, porque es el Espíritu, dice, acerca de Jesús decían, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así es que tú y yo estamos preparando el camino para la segunda venida de Jesús. ¿Qué es lo que dice Mateo 24? ¿Cuál es una de las últimas señales antes de que Jesús regrese? Será predicado el Evangelio en todas las naciones. ¿Y quién hará esto? ¿Los ángeles? ¿Quién hará esto? ¿Los pastores? ¿Quién hará esto? ¿Los apóstoles? ¿Los profetas? ¿Los maestros? ¿Los evangelistas? Estas 5, digamos, oficios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, fueron llamados por el Señor, de acuerdo a la Escritura que nos declara el apóstol Pablo, para preparar al cuerpo de Cristo, a la iglesia del Señor, para la obra del ministerio. Así es que, ¿quiénes hacen la obra del ministerio? Todos los creyentes nacidos de nuevo. Hay quienes piensan que fuimos llamados a ser iglesia. No, no fuimos llamados a hacer iglesia. Somos la iglesia por obra de Dios. Fuimos llamados a predicar el Evangelio y a ser discípulos. Somos la iglesia, Jesús es nuestro Señor y Salvador, nuestra cabeza, pero somos llamados a ser discípulos, a predicar el Evangelio, más allá de las maneras y las formas. Muchos nos hemos confundido por muchos tiempos y yo esperaría que no sucediera más en el futuro, aunque muchos están preocupados por ello. Están más preocupados por las formas y las maneras y la organización que de la predicación del Evangelio y de hacer discípulos. Desafortunadamente este mundo y la tecnología y las maneras y las formas han engañado a tanta gente que ahora la gente es muy exigente. Pero es muy importante que entendamos que tú y yo fuimos llamados a preparar el camino del Señor para su segunda venida. Tenemos su Espíritu Santo, tenemos su palabra, tenemos su unción, tenemos su llamado. Fuimos llamados a la vocación del Señor Jesús, a predicar el Evangelio a toda criatura, para que todo hombre conozca que en Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados, la vida eterna, la salvación de nuestras almas, de nuestros cuerpos. Bueno, seremos transformados, dice la Escritura. Así es que nuestra animación es
perseverar hasta el fin, no retroceder, no ir hacia atrás como los que retroceden para perdición, pero perseverar hacia adelante, manteniéndonos firmes en la palabra, protegiendo nuestros corazones de la incredulidad y sabiendo esto, que tú y yo estamos haciendo el trabajo y debemos hacer el trabajo, preparando el camino del Señor. El Señor vendrá y viene muy pronto. Así es que no solo tenemos que permanecer en la fe. El Señor Jesucristo dijo, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. No solo permaneciendo en la fe y en la palabra, pero guardando nuestro corazón, apasionados, encendidos por el fuego. Aún hay mucho que no hemos experimentado y vivido acerca del poder de Dios. Y todo está disponible a tu mano a través de la fe en Cristo Jesús. Porque Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Nos ha bendecido con todo lo necesario por gracia a través de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario. Señor Jesús, te damos gracias. Padre, gracias. Nos has llamado, nos has preparado, nos has equipado, nos has dado la palabra, la obra redentora de Jesús, a tu Hijo amado Jesús. Señor Jesús, nos has dado tu espíritu, nos has dado tu llamamiento, tu herencia, tu poder, el poder que te levantó entre los muertos, tu nombre, tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Aviva el fuego que hay en nosotros y nosotros avivamos el fuego que tú has depositado a través de permanecer firmes en la palabra. Revela cada palabra y cada animación, cada llamamiento, Señor, en cada una de nuestras vidas y en la vida de los que están escuchando, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Por la fe declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados. Gracias, Señor, somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque somos la justicia de Dios. Recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo de tu justicia, podemos declarar, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Amén, amén.